Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a la lección número 9, titulada Guárdense de toda avaricia. El versículo para memorizar lo encontramos en Lucas 12:15. Y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La codicia se define como un deseo desmesurado de riquezas o posesiones que en realidad no nos pertenecen. La codicia es un gran problema, tanto que, por cierto, está al mismo nivel que no mentir, no robar, no asesinar. Es tan dañina que Dios decidió advertir sobre ella en su gran ley moral. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. La codicia o avaricia a menudo figura junto a los pecados atroces que nos impedirán la entrada al reino de Dios. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No yerren, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. La codicia a la altura de la extorsión, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Eso es lo que dicen los versículos. Y esta semana veremos ejemplos de su pecaminosidad y lo que podemos hacer para superarla. Una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para deseo es epithymia en griego, que puede denotar el significado de lujuria, deseo o lujuria de la carne. Santiago 1:14, Primera de Juan 2:16 y 17. Antes de nuestra conversión, caminábamos en los deseos, epithymia de la carne, Efesios 2:3. Sin conocer a Dios, la humanidad sigue los deseos, epithymia de su corazón, Romanos 1:21 al 24. Por otro lado, Pablo desea, epithymia, ver a sus hermanos, Romanos 15:23, y desea, epithymia, estar con Cristo, Filipenses 1:23. De acuerdo con el significado anterior, el deseo puede ser bueno o malo. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos aconseja mortificar los miembros del pecado, entre los cuales están los malos deseos, kakos epithymia, que son dañinos y nocivos, así como la avaricia, pleonexia, que es idolatría, Colosenses 3:5. Al contrario, la codicia se caracteriza especialmente por un deseo desmesurado de riquezas o posesiones o de las posesiones de los demás. El apóstol Pablo utiliza la palabra avaro, en griego pleonexia, en el sentido de estar ávido de ganancias, Efesios 5:5. Jesús también relaciona la codicia con la abundancia de bienes materiales, Lucas 12:15. La codicia también se puede aplicar al deseo excesivo o ilegal de algo. La lujuria, pleonexia o malos deseos, kakos epithymia, distorsiona la percepción del pecador porque son deseos sin dominio propio. Gálatas 5:22, lo que lleva a la idolatría, Efesios 5:5, mediante la exaltación de las cosas materiales, posesiones, en lugar del Creador. Ejemplos de advertencia. Lucifer pretendía apoderarse de la posición, trono de Dios,
Isaías 14, 12 al 14, y del derecho a ser adorado, Mateo 4, 9, y así autoexaltarse y colocar a una criatura en el lugar del Creador. Sin embargo, después de haber fracasado en el cielo, Lucifer desvió su atención maligna hacia la humanidad, fomentando el pecado y la concupiscencia para destruir el tesoro del Señor en la tierra. Malaquías 3, 8 al 10. Pero el Señor apela a los fieles para que se vuelvan a Él. Malaquías 3, 7 y 8. Y les promete bendiciones inconmensurables. Malaquías 3, 10 al 12, que son mejores que las ganancias derivadas de la concupiscencia. Otro ejemplo, Acán reconoció que codiciaba, en hebreo, Amad, objetos sagrados de la tesorería del Señor, según Josué 6, 18 y 19 y 7, 21. Amad significa deseo y también codicia, lujuria, belleza, cosa deleitable, deleite, agradable y cosa preciosa. Esta palabra se utiliza en el 10º mandamiento para prohibir la codicia, según Éxodo 20, 17. Como tal, el pecado también puede comenzar con el deseo de cosas buenas, pero prohibidas. Tanto la versión griega del Antiguo Testamento traducida por los judíos como los escritos del apóstol Pablo traducen Amad, hebreo, en el 10º mandamiento como epitimia, griego, que también significa deseo, según Romanos 7, 7 y 13, 9. Pero este deseo o atracción, Amad, por la belleza y el placer prohibidos puede superarse velando y orando, según Mateo 26, 41. Si Dios no es el primero en nuestra vida, el deseo, aunque inicialmente sea inocente y lícito, se satisfará sin dominio propio. Gálatas 5:22, lo que llevará al pecado. En el caso de Acán, deseó algo prohibido después de que su pecado quedó expuesto. Acán, cegado por la codicia, Amad, continuó describiendo el manto robado como bueno o hermoso, según Josué 7:21. Pero la belleza y el valor de algo no justifican ni disminuyen la culpa del pecado. Un tercer ejemplo, Eva, Génesis 3:6. Ella comprendió que el árbol era bueno, agradable y deseable, Amad, y comió del fruto prohibido. Violó en Edén el principio del 10º mandamiento. Una vez más, la lección es que algo hermoso, bueno y deseable, Amad y epitimia, que condujo al pecado en el Edén, sigue incitando al pecado después de la caída. Santiago 1:14, Primera de Juan 2, 16 y 17. Otro ejemplo, la experiencia de Judas. Juan 12, 1 al 8, es una advertencia de que las posiciones de liderazgo y los eventos milagrosos en sí mismos no refrenan la codicia dentro del corazón humano. Como uno de los 12 discípulos, Judas escuchó al Maestro de primera mano, participó de milagros asombrosos y sirvió como tesorero del Señor. Sin embargo, Judas robó de las ofrendas dadas para la obra de Cristo, Juan 12, 5 y 6, y lamentó el costoso regalo que le otorgó un corazón agradecido y penitente. Judas y algunos otros no aprobaron el tributo de María al Salvador porque sintieron que esa unción de Jesús era un desperdicio de dinero. Creían que ese dinero se podría haber utilizado mejor si se lo hubiera dado a los pobres. Marcos 14, 4 y 5. Aunque en realidad Judas lo quería para sí mismo. Además de proveer para la obra del Señor,
según Malaquías 3:10, los diezmos y las ofrendas tienen otro significado espiritual para el adorador leal, como exaltar el nombre del Señor, Malaquías 1:11, acercar al dador a él, Malaquías 3:7 y 8, honrarlo, Proverbios 3:9, y adorarlo, Salmos 66:13. Por eso, la recompensa de María, según Juan 12:3 al 8, no le será quitada. Para ella, lavar los pies de Jesús con un perfume que valía más que 300 jornadas de trabajo era poco. Al arrodillarse y secar los pies del Señor con su cabello, María también se entregó como ofrenda. En este espíritu, la recompensa del dador fiel nunca será quitada. Las personas abnegadas y consagradas que le devuelven a Dios lo que le pertenece, del modo en que Él lo requiere, serán recompensadas de acuerdo con sus obras. Aunque se gastaran equivocadamente los medios así consagrados y no cumplieran los propósitos para los cuales el dador los había destinado, la gloria de Dios y la salvación de las almas, los que realizaron el sacrificio con sinceridad, con el fin único de glorificar al Señor, no perderán su recompensa. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 460. Otro ejemplo es el de Ananías y Zafira, según Hechos 5, 1 al 11. El libro de Levítico establece que el dinero que de la venta de una propiedad debía darse como ofrenda a la tesorería del santuario. Levítico 27, 8 al 33. El diezmo también está incluido en la lista de cosas sagradas. Levíticos 27, 31 al 33 y Malaquías 3:10. Sin embargo, Levítico 27 señala que todo lo que iba a consagrarse al Señor primeramente debía ser tasado por el sacerdote antes de venderlo o redimirlo, de acuerdo con la ley de la redención. Levítico 27, 8, 11 al 13, 25, 27, 31 y 32. Esta valoración del sacerdote puede sugerir la intención de evitar que surja la codicia debido a la infravaloración de la cosa donada o por redimir. La tasación por parte del sacerdote también podría haberse instituido para evitar que el adorador retuviera parte de los ingresos. Debido a que los sacerdotes ya no supervisaban las tasaciones de la propiedad por vender ni el desembolso posterior de la cantidad entregada como ofrenda, la determinación del precio del bien vendido dependía únicamente de las conciencias de Ananías y de Zafira. Pero Ananías y Zafira mintieron para quedarse con una parte de lo que prometieron. Sin embargo, en el Nuevo Testamento los diezmos y las ofrendas continúan siendo santos e intocables, como en el Antiguo Testamento. En apoyo de este precepto, tenemos la revelación directa del Señor mismo, según Hebreos 2, 1 al 4, y del Espíritu Santo, según Hechos 5, 1 al 11. Cada vez que hubo una reforma espiritual, la liberalidad del pueblo se volvió en una clara señal de reavivamiento. Pero Ananías y Zafira no quedaron suficientemente impresionados por el derramamiento del Espíritu Santo y cosecharon las consecuencias. Si Ananías y Zafira hubieran tenido éxito en su fraude, la credibilidad de los apóstoles y la legitimidad divina de la Iglesia se habrían corrompido desde el principio. Aunque en la actualidad no ocurre el mismo juicio inmediato, llegará el día en que todos darán cuenta exacta al Señor
de todo lo que hayan hecho, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, 13 y 14. Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. Era codicia lo que Ananías y Zafira habían acariciado primeramente. Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor. Hechos de los Apóstoles, página 62. Aplicación para la vida. Remedio para la codicia. La benevolencia abnegada y constante es el remedio de Dios para los pecados corrosivos del egoísmo y de la codicia. Dios ordenó la benevolencia sistemática para sostener su causa y aliviar las necesidades de los dolientes y menesterosos. Mandó que se adquiriera el hábito de dar, a fin de contrarrestar el peligroso y engañoso pecado de la codicia. El dar de continuo ahoga la codicia. Hogar Cristiano, página 319. La benevolencia abnegada puede parecer ajena al corazón humano no regenerado. ¿Cómo podemos cultivar el hábito de la benevolencia abnegada y disfrutar de la generosidad, liberándonos así de la codicia? ¿Cómo animar a la gente a participar de campañas para fortalecer la fidelidad en los diezmos, las ofrendas y las donaciones periódicas para necesidades caritativas y misioneras? La liberalidad y el Espíritu Santo. Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada, y la codicia no tenía cabida en su vida. Hechos de los Apóstoles, páginas 59. Más tarde, Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Hechos de los Apóstoles, página 60. ¿Qué revelaría tu autoevaluación espiritual si tuvieras que considerar la fidelidad, la frecuencia y la generosidad con la que contribuyes a los proyectos caritativos y misioneros de la Iglesia? Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios te bendiga.